Mi hermano me rogó que pagara la boda de sus sueños. Su prometida me vetó por no ser fotogénico. Así que, en la cena de ensayo, expuse todos sus secretos frente a su nueva familia rica y cancelé cada pago. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. El olor a barniz y a madera vieja era el perfume de mi soledad y me encantaba. En mi taller vivienda, un loft en una zona industrial reconvertida de la ciudad, el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente. Uno dictado por el secado de la cola y el lento pulir de la lija sobre la superficie de una vida anterior. Esa noche de martes, la luz de mi lámpara de trabajo caía sobre una cómoda de nogal del siglo XIX, una pieza magnífica que había llegado a mis manos en un estado lamentable. Sus cajones no cerraban, su superficie estaba arañada y descolorida, una reliquia maltratada que solo necesitaba paciencia y respeto para volver a mostrar su esplendor. Como casi todo en mi vida. Mi abuelo, un ebanista de manos callosas y sonrisa sabia, me había enseñado el oficio. Toda pieza de madera tiene una historia, Iker, solía decirme mientras me enseñaba a leer las vetas como si fueran un mapa. Tu trabajo no es borrarla, es ayudarla a que se cuente con orgullo. Él fue el único en mi familia que vio valor en mi naturaleza tranquila, en mi fascinación por los detalles que otros pasaban por alto. Él vio a un constructor. Mi familia, por otro lado, solo veía a alguien útil, pero extrañamente, incompleto. El sonido estridente de mi móvil rompió la paz del taller. Era una violación, un sonido del mundo exterior que rara vez traía buenas noticias. En la pantalla brillaba el nombre mamá. Suspiré, dejando la lija sobre el banco de trabajo. Me froté los ojos, sintiendo un cansancio que iba más allá de las horas de trabajo. Sabía qué tipo de llamada sería. Nunca llamaba solo para saber cómo estaba. Siempre había un preludio, un rodeo de falsa dulzura antes de la petición. Iker, hijo mío, su voz sonó melosa, casi ensayada. ¿Interrumpo algo importante? Hola, mamá. Estoy trabajando, respondí, mi tono más seco de lo que pretendía. Ay, mi hijo, siempre tan trabajador, el orgullo de la familia, canturreó. El orgullo silencioso, el cheque en blanco, el solucionador de problemas que luego era devuelto al trastero. Te llamo con una noticia maravillosa. Tu hermano Álvaro se casa. Sentí una punzada, una mezcla compleja de emociones. Alegría genuina por mi hermano, a quien, a pesar de todo, quería. Y también una opresión en el pecho, la premonición de lo que vendría después. Álvaro era mi hermano menor, el hijo de oro. Carismático, guapo, con una habilidad innata para encantar a la gente y una igualmente innata incapacidad para mantener un trabajo o un presupuesto. Vivía de apariencias, de proyectos que nunca se materializaban y de la generosidad, a menudo forzada, de quienes le rodeaban. Vaya, qué bien, dije, tratando de sonar entusiasta. ¿Con Valeria? Sí, con Valeria. Es una chica encantadora, tan elegante. Vienen de una familia muy bien posicionada, ya sabes. Esto es algo grande para todos nosotros. La palabra nosotros era la clave. El caso es que quieren una boda de ensueño, algo inolvidable. Y, bueno, ya sabes cómo es tu hermano. Tiene grandes ideas, pero los medios. Ahí estaba. La pausa dramática. La invitación a que yo llenara el silencio con una oferta. Mientras lijaba la vieja madera, no podía dejar de pensar en las manos de mi abuelo. Él construía cosas para que duraran. Mi familia solo sabía cómo romperlas. Y yo, tontamente, siempre estaba ahí para recoger los pedazos. Mamá, sabes que ahora mismo estoy ahorrando cada céntimo. Quiero mudarme a un lugar más grande, un sitio donde pueda tener el taller separado de la vivienda, es mi sueño. Los sueños pueden esperar, Iker, me cortó, su tono perdiendo un ápice de su dulzura. El amor no.
La felicidad de tu hermano no puede esperar. Sabes que la familia es lo primero, hijo. Es el pilar de todo. Tenemos que sacrificarnos los unos por los otros. Es lo que tu abuelo hubiera querido. La mención de mi abuelo fue un golpe bajo, y ella lo sabía. Era un arma que usaba con una precisión quirúrgica. Cerré los ojos, imaginando la decepción en el rostro de mi abuelo, no por el dinero, sino por mi incapacidad para poner límites. Ven a cenar el sábado, dijo, su voz recuperando el tono meloso, dando por sentada mi capitulación. Lo hablamos todos juntos, como la familia que somos. Colgué y me quedé mirando la cómoda. Sus heridas, sus arañazos, su barniz deslucido. Me sentí exactamente igual. Un objeto con un valor potencial que nadie se molestaba en ver, solo en usar. El sábado llegó con la inevitabilidad de una sentencia. La casa de mis padres, en una zona residencial de las afueras, era un monumento a la apariencia. Césped perfectamente cortado, fachada recién pintada. Pero por dentro, conocías las grietas. Los muebles, aunque de buena calidad, estaban anticuados, comprados en una época de mayor solvencia económica que mi padre se negaba a admitir que había terminado. Álvaro y Valeria ya estaban allí, sentados en el sofá como una pareja real recibiendo a sus súbditos. Valeria, una mujer cuya belleza era tan afilada como su ambición, no paraba de mostrar en su iPad un carrusel de imágenes. Este es el viñedo que he encontrado para la ceremonia. Es carísimo, pero la estética es simplemente divina, decía, su voz llena de un entusiasmo que sonaba a estrategia de marketing. Álvaro, a su lado, asentía con la cabeza, hinchado de orgullo. Y los contactos de la familia de Val nos conseguirán un descuento con el catering. Será el evento del año. Mi madre nos sirvió vino en copas que solo sacaba en ocasiones especiales, es decir, cuando había que impresionar a alguien. Mi padre permanecía en su sillón, asintiendo a todo, un figurante en el teatro de su propia vida. La cena fue un asalto coordinado. No hablaban de amor, ni de futuro, ni de compañerismo. Hablaban de visión de marca, de experiencia de lujo, de impacto en redes sociales. Valeria era wedding planner y una microinfluencer de estilo de vida, y esta boda no era una unión, era su obra cumbre, su portfolio viviente. Finalmente, después del postre, mi madre tomó la palabra. Iker, cariño, comenzó, poniéndome la mano en el brazo. Hemos estado haciendo números. Y, para que la boda sea lo que Álvaro y Valeria merecen, lo que nuestra familia merece para conectar con gente tan importante, necesitamos tu ayuda. Álvaro tomó el relevo. Hermano, sé que es mucho pedir. Pero esto es una inversión. Una inversión en mi felicidad, en nuestro futuro como familia. Saqué el tema de mi taller, de mi sueño. Los ahorros que tengo son para el enganche de una nueva casa, Álvaro. He trabajado años para juntar ese dinero. Fue Elvira quien asestó el golpe final. Sus ojos se llenaron de una humedad calculada. Un sueño puede esperar, Iker. La casa, el taller, son solo cosas. ¿Vas a poner unas paredes por encima de la felicidad de tu único hermano? Pensé que te había criado mejor. Pensé que entendías que la familia es lo primero. La habitación se quedó en silencio. Todos me miraban. Álvaro con ojos suplicantes, Valeria con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, mi padre con la mirada perdida y mi madre con la expresión de una mártir. Me sentí acorralado, culpable, egoísta. El anhelo de recibir, por una vez, esa mirada de aprobación incondicional que siempre le regalaban a Álvaro, fue más fuerte que mi instinto de supervivencia. Está bien, dije, y la palabra sonó hueca, extraña en mi propia boca. Yo pagaré el viñedo, el catering y las flores. La tensión en la habitación se disipó al instante, reemplazada por una euforia ruidosa. Álvaro me abrazó con fuerza, Valeria me dio 2 besos al aire, y mi madre me acarició la mejilla, susurrando, sabía que podíamos contar contigo, mi hijo. Eres el pilar de esta familia. Mientras conducía de vuelta a mi taller esa noche, no sentía la calidez de ser un pilar. Sentía el peso aplastante de ser la primera piedra del pavimento, esa sobre la que todos los demás caminarían para mantenerse limpios.
La semana siguiente se convirtieron en una hemorragia silenciosa en mi cuenta bancaria. Hice las transferencias, sumas que me provocaban náuseas, directamente a los proveedores que Valeria me indicaba por email. El viñedo de nombre pretencioso, el servicio de catering con menús degustación de nombres incomprensibles, la florista que hablaba de instalaciones florales en lugar de arreglos. Cada vez que pulsaba el botón de confirmar pago, sentía que una parte de mi futuro se desvanecía. Intenté involucrarme, sentir que era parte de algo más que la financiación. ¿Necesitáis ayuda con algo?, preguntaba en el grupo de chat familiar. ¿Hay algo que pueda hacer? Las respuestas eran siempre evasivas y condescendientes. No te preocupes, hermanito, tú ya has hecho más que suficiente, escribía a Álvaro. Queremos que te relajes y disfrutes, es nuestro regalo para ti, añadía mi madre. Un regalo que me estaba costando el sueño y los ahorros de toda una vida. El aislamiento era sutil al principio, pero crecía cada día. Me enteré por una publicación de Instagram de la fiesta de compromiso oficial. Fue en un club de moda, con un fotógrafo profesional y docenas de personas sonrientes y bien vestidas. Yo no estaba en ninguna foto porque no había sido invitado. Cuando llamé a mi madre para preguntar, su excusa fue tan frágil que casi pude oír cómo se rompía. Ay, fue algo de última hora, cariño. Muy íntimo, solo para los amigos más cercanos de Valeria y sus padres. No queríamos molestarte con tan poco tiempo. Molestarme. Como si mi presencia fuera una carga. Empecé a notar un patrón. Las conversaciones sobre la boda se detenían bruscamente cuando yo entraba en una habitación. Los planes se hacían en susurros. Me estaba convirtiendo en un fantasma en el evento que yo mismo estaba haciendo posible. Mi amigo Marcos, la única persona a la que le conté toda la verdad, fue brutalmente honesto. Te están usando, Iker. Eres su cajero automático con sentimientos. Tienes que parar esto. Pero yo no sabía cómo. Ya estaba demasiado metido, había invertido demasiado, no solo dinero, sino también la última y patética esperanza de que mi sacrificio fuera, finalmente, reconocido. La duda se convirtió en una sospecha fría y persistente. Un día, vi a mi madre y a Valeria en una cafetería, riendo mientras miraban una revista de novias. Me acerqué a saludar. Su conversación se cortó de golpe, sus sonrisas se congelaron. Valeria cerró la revista rápidamente, como si estuviera ocultando secretos de estado. Iker. ¡Qué sorpresa!, dijo mi madre, recuperándose a toda prisa. Justo hablábamos de lo generoso que ha sido. Me ofrecieron un café, pero el ambiente era tan tenso que me excusé y me fui. Mientras me alejaba, tuve la clara sensación de que estaban hablando de mí, y no precisamente bien. El punto de inflexión, el momento en que la sospecha se convirtió en una certeza demoledora, llegó en la forma más mundana y moderna posible, un correo electrónico. Era un jueves por la tarde. El sol se filtraba a través de los ventanales de mi taller, creando largas sombras en el suelo. Acababa de terminar de aplicar la primera capa de barniz a la cómoda. El trabajo me calmaba, me centraba. Entonces, mi teléfono vibró con una notificación. Era un email de Valeria y Álvaro Wedding Planner, el nombre de la empresa de Valeria. El asunto era, confirmación de pago final, viñedo, Le Jardin Eternel. Abrí el correo. Era un simple acuse de recibo del último y más grande de los pagos. Estimado Iker, confirmamos la recepción de la transferencia final. Gracias por hacer realidad el día soñado de Álvaro y Valeria. Saludos cordiales. Estaba a punto de archivar el correo cuando algo me llamó la atención. Debajo de la firma, como un fantasma digital, estaba el hilo de la conversación anterior. La planificadora, en su prisa, había olvidado borrar el historial de respuestas. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Sabía que no debía leerlo, que era una invasión de la privacidad, pero una fuerza oscura y masoquista me obligó a desplazarme hacia abajo. Y allí estaba. Escrito en negro sobre blanco, la cruda y fea verdad. Era una conversación de hacía 3 semanas entre Valeria, Álvaro y mi madre. El primer mensaje era de Valeria: Elvira, Álvaro, tenemos que hablar seriamente sobre la distribución de las mesas.
¿Y sobre Iker? La respuesta de Álvaro fue casi instantánea, sí. ¿Qué hacemos con él? No conoce a ninguno de nuestros amigos. Y entonces, el mensaje de Valeria que me heló la sangre. Lo leí 1, 2, 3 veces, y cada vez el dolor era más agudo, más profundo. No es solo que no conozca a nadie. Elvira, con todo el respeto, y agradezco muchísimo el dinero, de verdad, pero tenemos que ser prácticos. Esta boda es un escaparate. Es mi marca. Cada detalle cuenta. Y, sinceramente, Iker no encaja. Es muy gris. Su estilo, su forma de ser, es demasiado rancio, demasiado artesanal. No quiero que esté en la mesa principal. De hecho, preferiría que no saliera en las fotos importantes. Arruinaría la estética. Arruinaría la estética. Esas 3 palabras se clavaron en mi pecho como astillas de vidrio. No era un problema logístico. Era un juicio sobre mi persona. Mi existencia era una mancha en su cuadro perfecto. La respuesta de mi hermano me dolió casi tanto. Valeria tiene razón, mamá. Hará que sus amigos, que son gente muy influyente, se sientan incómodos. Es un poco raro. Quizás podría sentarse en una de las mesas del fondo, con los primos lejanos. Y para rematar, la respuesta de mi madre, la arquitecta de toda mi miseria, la que me había vendido la idea del sacrificio familiar. Su mensaje era la cúspide de la manipulación. Mis niños, tranquilos. No os preocupéis por nada. Yo me encargo de Iker. Le diremos que, como ha hecho un esfuerzo tan grande, queremos que esté completamente relajado, sin la presión de tener que socializar en la mesa principal. Se lo venderé como un favor hacia él. Él es comprensivo. Entenderá que lo hacemos por su bien. Recordad, la familia es lo primero, y lo primero ahora es que vuestro día sea absolutamente perfecto. Él lo entenderá. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre una pila de trapos, el sonido sordo apenas audible por encima del zumbido en mis oídos. Me apoyé en el banco de trabajo, sentía que las piernas no me sostenían. El aire se había vuelto denso, pesado, imposible de respirar. Arruinaría la estética. Es un poco raro. Él es comprensivo. Cada frase era un martillazo en los clavos de mi ataúd emocional. Me habían despojado de mi dinero, de mi futuro, y ahora me despojaban de mi dignidad, de mi propia identidad. No era un hermano, no era un hijo. Era una nota a pie de página, un inconveniente financiado, una figura gris que debía ser escondida para no manchar la foto. Y mi madre. Mi propia madre, que había usado la memoria de mi abuelo para extorsionarme, ahora usaba mi supuesta comprensión para marginarme. El barniz de la familia feliz, de la unidad, del sacrificio mutuo, se había resquebrajado por completo, revelando la madera podrida y apolillada que había debajo. Una oleada de algo nuevo, algo que no era dolor ni tristeza, empezó a subirme por la garganta. Era una furia fría, cristalina. Una rabia tan pura y tan intensa que me aclaró la mente. Se acabaron las dudas. Se acabó la esperanza. Se acabó el intento de ganar un afecto que nunca estuvo en venta, porque simplemente no existía para mí. Miré la cómoda, con su primera capa de barniz brillante y protectora. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida intentando restaurar a mi familia, aplicando capas y capas de mi esfuerzo y mi dinero para ocultar sus defectos. Ya no más. Ahora no iba a restaurar nada. Iba a demolerlo todo. La rabia no me cegó. Al contrario, me dio una claridad que nunca antes había experimentado. Durante años, mi visión había estado nublada por la necesidad de aprobación, por el deseo de encajar en un rompecabezas familiar que nunca tuvo una pieza con mi forma. Ahora, con el corazón hecho añicos pero la mente afilada como un cincel, podía ver el patrón, la estructura de sus mentiras, con una precisión milimétrica. Lo primero que hice fue llamar a Marcos. No para quejarme ni para buscar consuelo. Para trazar un plan. Le leí los correos en voz alta, mi voz monótona, desprovista de emoción. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Marcos,
tensa de ira contenida. Hijos de puta. Iker, tienes que cancelar hasta el último céntimo. Llama al banco, llama a los proveedores, ahora mismo. No, respondí con calma. Eso sería demasiado fácil. Sería una rabieta. Y yo no voy a tener una rabieta. Voy a ejecutar una demolición controlada. ¿De qué estás hablando?, preguntó Marcos, confundido. Voy a dejar que sigan creyendo que tienen el control. Voy a dejar que lleguen hasta el último momento, felices en su burbuja de estética perfecta. Y entonces, voy a reventarla. Pero no voy a hacerlo solo por esto, Marcos. Hay algo más. Algo que he sospechado durante años. Fue entonces cuando un recuerdo vago, una sombra en el fondo de mi mente, cobró forma. Mi abuelo, unas semanas antes de morir, sentado conmigo en su viejo taller. Yo tenía entonces unos 20 años. Me había dicho, he trabajado duro toda mi vida, Iker. Y me he asegurado de que tanto tú como tu hermano tengáis un buen comienzo. Un colchón. No dejes que nadie te diga lo que vale, ni lo que te mereces. En ese momento, no entendí del todo sus palabras. Mis padres me habían dicho que el abuelo les había dejado la casa y poco más. Ese recuerdo, ahora, se sentía como una llave. Al día siguiente, no fui a mi taller. Fui a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, uno con placas de latón en la entrada. Busqué el nombre, licenciado Rivas y Asociados. El licenciado Rivas era el abogado de mi abuelo, un hombre de la vieja escuela, tan recto y formal como los trajes que vestía. Me recibió en su despacho, un santuario de libros encuadernados en piel y el leve olor a papel antiguo. Escuchó mi historia sin interrumpirme, sus dedos entrelazados sobre un escritorio de caoba maciza. Le conté lo de la boda, el dinero, la exclusión. Y finalmente, le conté el recuerdo de mi abuelo. Cuando terminé, el licenciado Rivas se reclinó en su sillón. Me miró por encima de sus gafas durante un largo rato. Su abuelo era un hombre sabio y justo, Iker. Y previsor. Tenía un gran afecto por usted. Veía su carácter, su integridad. Se levantó y se dirigió a un archivador metálico de aspecto antiguo. Sacó una carpeta gruesa y amarillenta. Como sabe, estoy obligado por el secreto profesional. Pero su padre falleció hace 2 años, y su madre fue coejecutora del testamento. Y usted, como beneficiario, tiene derecho a cierta información, sobre todo si sospecha de una mala administración. Abrió la carpeta. Y allí estaba, negro sobre blanco, el segundo pilar de la gran mentira de mi vida. Mi abuelo había establecido un fondo fiduciario para cada uno de sus nietos. Una suma considerable, que recibiríamos al cumplir los 25 años. La de Álvaro, según me explicó el abogado, se había evaporado en menos de un año en coches de segunda mano, fiestas y malas inversiones. La mía tenía una historia diferente. El licenciado Rivas me mostró un documento. Un acuerdo de inversión firmado por mí el día de mi 25º cumpleaños. Recuerdo vagamente ese día. Mis padres me sentaron en la mesa de la cocina, me hablaron de la importancia de la seguridad financiera, del peligro de malgastar el dinero. Me dijeron que el pequeño legado del abuelo estaría más seguro invertido en el patrimonio familiar. Firmé donde me dijeron que firmara, confiando en ellos, creyendo que velaban por mis intereses. La realidad era que había firmado la autorización para que usaran mi herencia para liquidar la segunda hipoteca de su casa y financiar una reforma completa. No era una inversión. Fue un rescate. Y nunca me devolvieron un céntimo. Simplemente, dejaron de hablar del tema, y yo, en mi ingenuidad, asumí que el dinero estaba ahí, creciendo en algún lugar. Legalmente, podrían argumentar que fue un acuerdo consentido, dijo el licenciado Rivas con suavidad. Pero moralmente, es un acto de una bajeza incalificable. Usaron su confianza como palanca. Me entregó copias compulsadas de todo. El testamento, el fideicomiso, el acuerdo de inversión. Salí de ese despacho sintiéndome extrañamente ligero. El peso de la duda había desaparecido, reemplazado por la certeza de un acero frío. Tenía la verdad.
Tenía las pruebas. Tenía mi plan. Los 2 días siguientes fueron de una actividad febril y metódica. No toqué una sola herramienta de mi taller. Mis herramientas ahora eran el teléfono y el correo electrónico. Primero, el viñedo. Llamé al gerente de eventos. Hablo en nombre de la boda de Álvaro y Valeria, dije con voz firme. Le informo de que, debido a circunstancias familiares imprevistas y graves, el evento programado para este sábado ha sido cancelado. Entiendo que los depósitos no son reembolsables, pero le confirmo que no se realizará ningún pago adicional. Luego, el catering. La misma conversación. La misma explicación tranquila y devastadora. Después, la florista de las instalaciones. Y el fotógrafo. Y el cuarteto de cuerda. Uno por uno, con la precisión de un cirujano, fui amputando las extremidades de su boda de ensueño. Como todos los contratos estaban vinculados a mi nombre y a mis pagos, yo tenía la autoridad para cancelarlos. La belleza de su plan era que, para tener control sobre el dinero, me habían dado control sobre todo lo demás. La noche de la cena de ensayo, el viernes, me vestí con el mejor traje que tenía. Uno que había comprado para una entrevista de trabajo hacía años, de corte clásico, en un gris marengo que, irónicamente, encontré elegante. Me miré al espejo. No vi a un hombre gris o rancio. Vi a un hombre que había recuperado el control de su propia narrativa. Llamé a Marcos. ¿Estás listo? Nací listo para esto, respondió. Quedamos en que me esperaría fuera del restaurante, por si las cosas se ponían físicas. El restaurante era el tipo de lugar que Valeria adoraría. Minimalista, caro y con una iluminación diseñada para que todo el mundo pareciera más guapo en Instagram. Me adentré en el reservado. El silencio que se produjo fue instantáneo y total. 14 pares de ojos se clavaron en mí. Mi madre, mi padre, Álvaro, Valeria y sus padres, una pareja de aspecto tan adinerado como avinagrado, junto con algunos tíos y primos. Mi madre fue la primera en reaccionar. ¿Y qué? Cariño. ¡Qué sorpresa! No pensábamos que vendrías. Se levantó y vino a darme un abrazo que esquivé sutilmente. No me lo perdería por nada del mundo, respondí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Una ocasión tan familiar. La cena fue surrealista. La tensión era tan densa que se podría haber cortado con los carísimos cuchillos de pescado. Yo comí en silencio, escuchando la conversación forzada, las risas falsas, la fanfarronería de Álvaro sobre sus futuros proyectos. Y entonces, llegó el momento de los brindis. El padre de Valeria se levantó y dijo unas palabras anodinas sobre la unión de dos grandes familias. Y luego, mi madre, Elvira, se puso en pie, con una copa de champán en la mano y lágrimas de cocodrilo brillando en sus ojos. Quiero brindar, comenzó, su voz temblando de falsa emoción, por mis 2 hijos. Por Álvaro, que ha encontrado a la mujer de su vida. Y por Iker. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Quiero agradecer públicamente a mi hijo Iker. Su generosidad, su sacrificio silencioso, ha hecho posible todo esto. Ha puesto la felicidad de su hermano por encima de la suya. Y eso es el verdadero significado de la familia. La familia es lo primero. Por mis hijos, salud. El y salud, resonó en la sala. Era el momento perfecto. Era mi señal. Me levanté lentamente, cogiendo mi copa de agua. Todos me miraban, esperando unas palabras de agradecimiento, de emoción fraternal. Gracias, mamá, empecé, mi voz clara y firme, resonando en el silencio expectante. Tus palabras sobre la familia siempre son una fuente de inspiración. Especialmente tu lema, la familia es lo primero. He reflexionado mucho sobre ello últimamente. Hice una pausa, recorriendo sus rostros con la mirada. Vi la confusión en Álvaro, la impaciencia en Valeria, la sonrisa satisfecha en mi madre. Me ha hecho darme cuenta de lo importante que soy para esta familia. Tan importante, que tuve el honor de financiar una boda a la que, formalmente, no estaba invitado. Descubrí, por accidente, que mi presencia arruinaría la estética.
Saqué una copia impresa del hilo de correos y la deslicé sobre el mantel blanco. Aquí tenéis la crítica de arte, por si a alguien le interesa. El color desapareció del rostro de Valeria. Álvaro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mi madre me miró, horrorizada. Pero esto, continué, mi voz sin temblar, me hizo recordar otra ocasión en la que mi generosidad fue gestionada por la familia. Otro momento en el que, la familia fue lo primero. Concretamente, lo primero en usar mi herencia para sus propias necesidades. Saqué la segunda pila de papeles, las copias del fideicomiso de mi abuelo, y las coloqué junto a los correos. Resulta que esta tradición de usarme como recurso financiero viene de lejos. El padre de Valeria cogió los papeles, sus ojos escaneando las cifras, su expresión endureciéndose hasta convertirse en una máscara de furia helada. Así que, en honor a esta hermosa tradición familiar de transparencia y amor incondicional, concluí, levantando mi copa de agua, he decidido actuar en consecuencia. Si mi presencia no es bienvenida en la celebración, asumo que mi dinero tampoco lo es. Por lo tanto, les informo de que he cancelado todos y cada uno de los servicios para la boda de mañana. El viñedo, el catering, las flores, la música, todo. Brindo por la estética. La estética de la verdad. Dejé la copa en la mesa. El silencio que siguió fue el más ruidoso que he oído en mi vida. Un silencio cargado de ruina. Y entonces, estalló el caos. Valeria soltó un sollozo ahogado. Su padre se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. «Sois unos estafadores», le gritó a mi padre, que parecía haberse encogido hasta la mitad de su tamaño. Álvaro, con el rostro rojo de ira y humillación, se abalanzó sobre la mesa hacia mí. «Te voy a matar», gritó. Pero no llegó a tocarme. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, donde Marcos ya me esperaba. Lo último que oí antes de salir del restaurante fue el grito desgarrador de mi madre. «Traidor. Has destruido a tu familia». No me giré. Porque sabía que no había destruido nada. Solo había dejado de sostener los pedazos de algo que ya estaba roto. Los días que siguieron fueron una cacofonía de odio a distancia. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Mensajes de texto de Álvaro llenos de insultos y amenazas. Llamadas perdidas de mi madre, una tras otra, que nunca respondí. Correos electrónicos de mi padre, suplicando que reconsiderara y fuera razonable. No respondí a ninguno. Creé un filtro para sus números y direcciones de correo. Y luego, el silencio. Un silencio glorioso, expansivo, que llenó mi taller y mi vida con una paz que no sabía que era posible. Fue mi prima Clara, la hija de una hermana de mi madre que vivía en otra ciudad, la única que se puso en contacto conmigo de una manera diferente. Me envió un mensaje corto y simple: «Acabo de enterarme de lo que pasó por mamá. No me voy a meter en los detalles, solo quiero que sepas que tienes mi respeto. Siempre pensé que eras el más fuerte de todos». Ese pequeño mensaje de validación, de alguien que veía las cosas desde fuera, significó más para mí que todos los años de falsos halagos de mi familia nuclear. A través de ella, me enteré de las secuelas. La boda, por supuesto, no existió. La familia de Valeria rompió el compromiso esa misma noche, no sin antes asegurarse de que todos en su círculo social supieran que habían sido víctimas de una familia de impresentables y timadores. La marca personal de Valeria quedó hecha trizas. La última noticia que tuve fue que había cerrado sus redes sociales y se había mudado. Álvaro y mis padres se convirtieron en parias. La fachada que tanto se habían esforzado en construir se había derrumbado, dejando al descubierto la estructura podrida. Las discusiones entre ellos, según me contó Clara, eran legendarias. Álvaro culpaba a su madre por su mala gestión y mi madre lo culpaba a él por su arrogancia. La unidad familiar, ese pilar sagrado que habían usado para golpearme, se había desmoronado bajo el peso de su propia toxicidad. 6 meses después, el sol de la mañana entraba a raudales por los enormes ventanales de mi nuevo hogar. Había comprado un antiguo almacén en la misma zona que mi anterior apartamento, pero este era el doble de grande. Un espacio diáfano, un lienzo en blanco. En una mitad, mi nuevo taller,
más grande y mejor equipado. En la otra, el comienzo de un hogar. Mi hogar. Había usado mis ahorros y, con la ayuda del licenciado Rivas, había llegado a un acuerdo legal con mi madre. Para evitar una demanda por fraude que la habría arruinado por completo, aceptó transferirme la mitad del valor actual de su casa, la parte que correspondía a mi herencia robada. Fue una transacción fría, realizada a través de abogados, sin una sola palabra intercambiada entre nosotros. Ese sábado, el olor no era a barniz, sino a pintura fresca y a cartón de cajas de pizza. Marcos y Clara estaban sentados en el suelo conmigo, en medio del caos de la mudanza, riendo mientras discutían sobre dónde poner el sofá. No había muebles de diseño, ni estética perfecta. Solo estaba la calidez de una amistad genuina y el eco de una risa honesta. Más tarde esa noche, después de que se fueran, me quedé solo en el silencio. Caminé por el espacio vacío, mis pasos resonando en el suelo de hormigón pulido. Me detuve frente a la cómoda del siglo XIX, la primera pieza que había traído a mi nuevo taller. Había terminado su restauración. La madera de nogal brillaba con una profundidad y una calidez que parecían emanar luz propia. Todas sus heridas habían sido sanadas, no borradas, sino integradas en su historia. Era hermosa, no a pesar de sus imperfecciones, sino gracias a ellas. Tomé un paño suave y repasé su superficie, mi reflejo mirándome desde el barniz perfecto. Mi abuelo me había enseñado a restaurar madera, pero el viaje de los últimos meses me había enseñado a restaurarme a mí mismo. A lijar las capas de culpa y obligación que otros habían aplicado sobre mí, a rellenar las grietas de la duda con la masilla de la autoestima y a aplicar una nueva capa protectora. Un barniz de límites claros y amor propio innegociable. Había cancelado una boda, sí. Pero eso solo fue el acto final. Lo que realmente había hecho era cancelar mi suscripción a una dinámica tóxica que me estaba matando lentamente. Había elegido mi propia estética, la de la autenticidad, la de la paz interior, la de la dignidad. Miré por la ventana hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en mi vida, no me sentía como una pieza en el juego de otra persona. Me sentía como el artesano. Y mi vida, por fin, era el lienzo en blanco. Y era hermosa. Era mía.